Muy buenas noches. Aquí ya listo para la presentación, o sea, la introducción a las constelaciones familiares. Todavía no es a las 8, entonces esperamos todavía un momentico hasta que las demás personas se conectan. Bueno, soy Franz Halben. Ya varias personas ya saben, yo llevo varios años trabajando, viviendo aquí en Colombia. Pisé tierra colombiana en el 84 por la primera vez y tal vez desde ahí me quedé enamorado en este país. Salí desde el 94, volví a Holanda y desde ahí fue un va y viene y ya llevo 2 años y medio nuevamente aquí en Colombia trabajando. Ahora como coach, como terapeuta psicosocial y tengo mi propia empresa, tengo una oficina en Bogotá y al mismo tiempo trabajo en varias partes de Colombia. Este fin de semana, por ejemplo, voy a Bucaramanga para hacer también constelaciones familiares. Esta noche yo quiero hablar con ustedes sobre un tema de las constelaciones familiares. ¿Por qué? Hemos decidido que mensualmente, cada primer miércoles del mes, queremos trabajar un tema para explicar a las personas cómo funciona. Esta vez elegimos el tema de constelaciones familiares. Y la próxima vez puede ser un tema que ustedes eligen. Entonces, por eso me gusta que hay más gente escuchándonos, viéndonos, y que dice, bueno, Franz, nos gustaría que nos haga una explicación sobre un cierto tema. Entonces, en el futuro, en interacción con ustedes, entonces vamos a elegir los otros temas. Por ahora, el tema de las constelaciones familiares. Las constelaciones familiares es un método muy impactante, con lo cual se logran resultados muy rápido. Yo, por casualidad, me encontré con este método de trabajo. Me animé con las constelaciones familiares. Me impactó mucho a mí mismo, en mi propio crecimiento personal y profesional. Yo me recuerdo todavía la primera vez que me confrontaron de alguna manera con este trabajo y yo estaba representando al papá de algún consultante. No sabía qué hacer. El constelador en este momento entonces me pidió el favor de repetir una cierta frase. Yo normalmente hago caso. En este momento me quedé dudando, no quería repetir la frase. Yo estaba, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que sí? El constelador me pidió por una segunda vez para repetir una frase. Tampoco no lo hice. Y después me pidió por una tercera vez repetir la frase. Y todavía yo estaba como, ¿será que sí? ¿Será que no? Hasta que el consultante dijo, exactamente mi papá. Entonces, para mí fue un encuentro con las constelaciones familiares que de una vez yo dijo, este sí está funcionando. Y después lo hice para mi crecimiento personal y profesional. Y ahora también lo estoy usando en mi trabajo, mucho. En las consultas individuales que realizamos, en los talleres que aplicamos, en los diplomados que desarrollamos. Entonces es uno de los
líneas fuertes en nuestro trabajo. Las constelaciones familiares. Antes de seguir hablando sobre las constelaciones familiares, todavía quiero hablarles sobre un cambio que había a nivel terapéutico a nivel mundial, que hace unos 40 años, o tal vez 50 años, el enfoque era sobre todo hacia las personas, a los individuales, a los individuos. Entonces, si una persona tenía un problema, entonces se va donde el terapeuta o un psicólogo, y el terapeuta, el psicólogo, trata este problema como si fuera que es un problema de este individuo mismo. Y entonces se ve solamente a la persona misma y no más. Después había más interés, no solamente en la persona misma, pero también en su familia. El señor el psicólogo Noch, húngaro, él trabajó mucho a las personas, pero ya con su entorno familiar. Entonces ya no se miraba solamente a la persona, pero también a su familia, su entorno. Este psicólogo Noch hizo mucho énfasis sobre esto. Él hablaba sobre las lealtades y hablaba sobre los legados de las personas. Entonces había un cambio desde el enfoque hacia el individuo y después más hacia el sistema, hacia la familia. En los años 90, Bert Hellinger, alemán, filósofo, teólogo, terapeuta, pedagogo, él desarrolló las constelaciones familiares. Él hizo un paso más todavía a través de su práctica en África, donde estaba trabajando con, también se puede decir, grupos indígenas de África. Entonces él se dio cuenta que el individuo está más conectado todavía que pensaba Noch, no solamente con la familia, pero también con los tíos, tías, los abuelos, los bisabuelos. O sea, ya empezó a trabajar a nivel transgeneracional. Y ahí se empezaron a usar el nombre de constelaciones familiares. Cuando hablamos sobre transgeneracional, quiere decir que ya hablamos sobre los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, hasta 7 generaciones atrás. O sea, nosotros estamos aquí, pero al mismo tiempo estamos conectados con todas nuestras familias hacia mucho más atrás. No debemos olvidar que en realidad no es nada nuevo que en realidad desarrolló Bert Hellinger, porque él basó su nuevo método en la visión que tenían los pueblos indígenas de África, pero también aquí en América Latina. Si aquí en Colombia nosotros vamos a algún grupo indígena, allá también podemos ver que el individuo en sí no existe. Todas las personas de la comunidad están conectados con sus antepasados, con sus papás, abuelos, bisabuelos. Entonces, ya fue el cambio en los últimos 40 años. Primero todo enfocado al individuo y hoy en día más bien miramos al individuo en conexión con sus antepasados, con su entorno. Las constelaciones familiares. ¿Para qué sirven? Las constelaciones familiares sirven para el crecimiento personal y sirven para el crecimiento profesional.
Y en realidad sirve para muchas cosas. Puede ser traumas de la infancia, depresión, tristeza. Puede ser también para superar sucesos trágicos como la pérdida, el duelo, afrontar enfermedades, pero también problemas de pareja. O si tenemos problemas con nuestros hijos, si tenemos problemas interfamiliares o a nivel social. O sea, las constelaciones familiares sirven para muchas cosas. Y ahora, lógico, viene la pregunta, ¿y cómo funcionan? Bueno, se puede trabajar a diferentes niveles. Y yo doy el ejemplo si trabajamos a nivel grupal. O sea, si trabajamos con más personas. Entonces hay un consultante y hay el constelador que acompaña al consultante para resolver el problema que presenta. Entonces el consultante cuenta sobre su problema o el reto que quiere lograr en su vida. Y lo hace ante el grupo, hacia el constelador. El constelador, en base al problema que presenta o al reto, entonces él va a buscar con qué puede estar relacionado este problema. Entonces el constelador averigua cómo es la relación con el papá, con la mamá, si cuántos hermanos hay, si había aborto en la familia. También pregunta si los papás tenían parejas anteriores. Entonces el constelador quiere tener un panorama de la familia y sucesos fuertes en la familia. Después el constelador pregunta al consultante que dentro de este grupo, que no son familiares del consultante, que son todos desconocidos, entonces pide al favor que busca a una persona del grupo que puede representar, por ejemplo, a su papá. Y la persona escoge a alguien que pueda representar a su papá y lo ubica en el espacio donde estamos trabajando. Después el constelador pide el favor que busca a alguien que representa a su mamá o que representa a alguien a sí mismo. Entonces ahí en este espacio puede estar, por ejemplo, un representante para el consultante, un representante para su papá y un representante para su mamá. Después, el constelador averigua con las personas cómo se sienten. Entonces, los representantes van a tener una energía que parece a la energía de las personas que están representando, la mamá, el papá o al consultante mismo. Y entre ellos va a haber una dinámica, va a fluir una energía. Puede ser que ya no se miran. Entonces, para el constelador ya es una razón para averiguar más qué hay detrás que los papás ya no se miran. Bueno, la dinámica que hay en en esta configuración,
Entonces ahí poco a poco se puede encontrar una conexión entre el problema que tiene el consultante y la dinámica que hay en este grupo. O sea, se van a encontrar enredos en la familia, se van a encontrar los obstáculos que había en la familia. O sea, se van a encontrar una razón entre la dinámica de la familia y el problema del consultante. Así funciona una constelación. Este funciona cuando se hacen en sesión grupal, pero lógicamente también se puede hacer con una sola persona, sin otras personas, y se usan muñecos, se usan papeles, y así también se puede generar energía en este espacio. O sea, hay diferentes maneras para trabajar las constelaciones familiares. Así, esta mañana también estuvimos trabajando con un grupo en este constelaciones familiares. Bueno, hasta ahora yo creo que parece muy fácil. Y en realidad es fácil y al mismo tiempo se debe tener algunas cosas en cuenta. ¿Y qué se debe tener en cuenta? Hellinger habla sobre los órdenes de amor. En realidad podemos decir, en una familia normalmente debe fluir el amor entre los papás y los hijos, entre los hermanos. Y cuando fluye el amor, hay mucha paz y tranquilidad en el sistema. Sin embargo, por muchas razones, puede ser que el amor no fluya. Una razón puede ser que la mamá o la abuela se muera muy joven y la hija quedó muy pegado a la mamá. Le dolió mucho que la mamá murió y ella en realidad se quedó muy conectado con la mamá, por lo cuanto ya no tenía o tiene tanto amor para su hijo o hijos. Entonces el amor ya entre la mamá y los hijos no fluye porque la mamá está más todavía con su mamá que murió muy joven. O hay un aborto en una familia y para los papás lógicamente es muy doloroso. Es tan doloroso que más bien se queda muy conectado con el bebé que han perdido. Y al mismo tiempo después van a tener otros hijos, pero la conexión con el aborto, con el hijo perdido, es muy grande, que en realidad no tiene mucho atención para sus otros hijos. Entonces así tampoco el amor fluye mucho. Y este tiene impacto lógicamente en la vida de los otros hijos, los hermanos del niño muerto. Entonces Ellinger dice, hay tres principios que tenemos que tener en cuenta para que haya un amor fluyente, fluido. Y los tres principios son los siguientes. Un principio es el orden. Entonces el orden en las constelaciones es ver que primero los papás, después los hijos. Y este suena muy lógico. Entonces los papás, los grandes, los hijos, los pequeños. Sin embargo, en la vida cotidiana a veces las cosas no son así.
Por ejemplo, yo por mi propia experiencia, yo conozco muy bien que mi papá alcohólico, entonces yo juzgaba mucho a mi papá. Y al momento de juzgar, ya no soy el hijo, ya no soy el pequeño, pero más bien me hago más grande que mi papá. Como si fuera que yo estoy diciendo, si yo fuera mi papá, yo hubiera hecho las cosas mejor. Entonces es como una actitud de grande y ya no de pequeño. Entonces en mi familia se cambió un poquito la posición. Ya no mi papá primero y yo después con mi hijo, pero más bien yo me puse por encima de mi papá. Y así hay muchas razones por lo cual el orden entre papás y hijos no, no queda en orden como debiera ser. Una mamá que se enferma y después los hijos cuidan a la mamá porque es necesario. Entonces también son cosas de la vida por lo cual el orden no siempre se logra. Entonces el orden en la familia es muy importante. Primero los papás, los grandes y después los hijos, los pequeños. Cuando estamos hablando sobre el orden, también hay el orden horizontal. Entonces es el orden entre los hermanos. Entonces el orden entre los hermanos, primero el mayor, después el segundo, tercero, cuarto, etcétera, etcétera. Y yo creo que todos conocemos a alguien, o tal vez a ustedes mismos, donde ya no se cumple el orden en la familia, entre los hermanos. Entonces a veces el mayor que en alguna manera debe asumir más responsabilidad porque llegó primero al mundo. Entonces, no logra asumir su responsabilidad y después el tercer hermano o el cuarto dice, bueno, no con mala intención, pero de alguna manera dice, ay, usted no está funcionando bien, ahora yo lo hago. Entonces los otros hermanos asumen un rol que en realidad no les corresponde. Y si esto yo he aprendido en mi familia, después yo llego en una empresa, entonces fácilmente yo hago lo mismo con mis colegas y yo asumo los roles de las otras personas. Bueno, esto llamamos el orden horizontal, el orden entre los hermanos. Y cuando hay el orden, también se encuentra paz y tranquilidad en la familia. Bueno, entonces es uno de los principios. El segundo principio es la pertenencia. La pertenencia quiere decir que todas las personas tienen un lugar en el sistema familiar. Y este es, entonces, o sea, no podemos excluir a nadie. Y inconscientemente o involuntariamente, a veces excluimos a alguien y inclusive sin saber. Por ejemplo, el, el primer esposo de la mamá. Ni siquiera la mamá habla sobre su primer esposo, entonces los hijos tampoco no hablan sobre él, pero al no hablar también estamos excluyendo. Y esta persona tiene un lugar dentro de la familia. Ya estuve hablando sobre abortos. A veces los papás no quieren contar sobre los abortos que han tenido. Y en no hablar, no decirlo a los otros hijos, también es una manera para excluir. Y es importante que todas las personas tienen su lugar dentro del sistema. Al momento que nosotros excluimos, y puede ser hasta cosas más grandes, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tuvimos un ladrón dentro de la familia, entonces es lógico, a mucha gente le da mucha vergüenza que hay un ladrón dentro de la familia, entonces ya no quieren hablar sobre esta persona. Pero si nosotros no hablamos, si nosotros no incluimos a esta persona,
Esto puede llegar a tal punto que después algún sobrino empieza a robar para mostrar nuevamente a la familia, pero también tenemos un ladrón en la familia. Entonces, por eso es importante que podamos incluir a todos que forman parte de nuestro sistema. Entonces, la pertinencia. El otro ejemplo que yo puedo dar que para, por ejemplo, los niños que fueron adoptados desde muy joven, que fueron regalados por sus papás. Entonces, para ellos muchas veces es un desafío muy grande poder incluir otra vez a sus papás biológicos y no solamente a sus papás adoptivos. Y es muy necesario porque los papás biológicos de ahí han obtenido muchas características. Somos los hijos de ellos. Y el tercer principio es el equilibrio entre el dar y tomar. Entonces, el entre dar y tomar, sobre todo entre hermanos, si alguien da, el otro en alguna manera debe devolver más o menos lo mismo para que haya un equilibrio, para que haya un balance. Esto también entre hermanos, en parejas, pero también entre colegas. Entonces, el balance entre dar y tomar a nivel horizontal. Y hay otro entre papás y hijos, y allá nunca va a haber un equilibrio. Los papás dan y los hijos reciben. Los papás dan la vida o dieron la vida y los hijos solamente dicen muchas gracias. Y en algún momento ellos deben salir de la casa para realizar su propia vida. Es como también como una dar gracias a los papás, como, ok, yo recibí la vida y ahora yo voy a continuar la vida, voy a realizar mi vida. Y sin poder devolver lo mismo. Entonces ahí hay un desbalance. Solamente cuando los papás ya son ya ancianos, tal vez tenemos la posibilidad de cuidarlos, entonces devolver algo para mantener un balance. Los tres principios: el orden, pertenencia y el balance entre dar y tomar. Entonces, si tenemos en cuenta estos principios, entonces encontramos paz y tranquilidad en el sistema. Bueno, fue chévere hacer esta introducción, la primera introducción en Facebook Live. Me gustó, sin haberlos visto. Sé que ustedes que están escuchando. Hasta aquí va esta explicación, esta primera presentación y confiamos que dentro de un mes nos veremos otra vez. Muchas gracias por haberme escuchado y lógico, me gusta también recibir tus comentarios, tus ideas y aquí estamos pendientes para que todos podamos crecer otro poquito más. Si ustedes quieren saber más sobre el trabajo que realizamos, entonces www.fhconsult.com. Bueno, muchas gracias nuevamente. Hasta la próxima vez y una muy feliz noche. Y ahora no sé cómo apagar.